Bien, continuemos entonces con esto que estábamos viendo y que estábamos hablando de lo que es los rubros correspondientes. Ahora, simplemente para resumir, en cuanto a los rubros, decíamos que en materia de inflación, los rubros están o totalmente expuestos o están parcialmente expuestos o no están expuestos. ¿Ok? Am, entonces podemos llegar a un punto de definir y decir, ¿por qué no los clasificamos? La clasificación según su representación monetaria. Y en ese caso lo que resulta es que hay rubros que están, decíamos, hay rubros, hay rubros monetarios hay rubros que son no monetarios. Ahora, ¿qué son los rubros monetarios? En realidad, los monetarios son aquellos que representan moneda de curso legal. ¿Ok? Entonces, esos son los rubros monetarios, ¿no? Y los rubros no monetarios son aquellos que conservan su valor intrínseco u original. ¿Ok? Entonces tenemos dos rubros, aquellos que son monetarios, estamos hablando de estos que representan moneda de curso legal, por lo tanto son monetarios nominales, no se les puede cambiar a su denominación el importe inserto en el documento, en este caso o los billetes o las monedas o todo lo que representa moneda, quiero decir cuentas por cobrar, cuentas por pagar, todo lo que significan exigibilidades. ¿Ok? Entonces, esos son rubros que son monetarios. Y los no monetarios conservan su valor interno, ¿no? Su valor original o interno, ¿sí? Entonces, estos en cuanto al valor, ya sea de uso o a su valor de origen, estos se sostienen en el tiempo, ¿ok? Entonces, lo más claro es dividir, más bien identificar aquellos rubros que son estrictamente monetarios. Si nosotros los relacionamos, si relacionamos estos rubros con aquellos que están
totalmente expuestos, parcialmente expuestos o no están expuestos, entonces llegamos a la siguiente conclusión. Los rubros monetarios vendrían a ser aquellos que están totalmente expuestos o los que están aquí, estamos hablando, los monetarios serían caja, bancos, moneda, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y, bueno, y otras más exigibilidades y moneda nacional. Y también aquellos que son del grupo 1, que son caja, bancos, moneda extranjera, cuentas por pagar, cuentas por cobrar en moneda extranjera, y estos que además, y que se y que tienen cláusulas de ajuste e intereses. Bien, de todas maneras, no dejan de ser aquellos que son caja, bancos, cuentas por cobrar y cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Entonces, estos que son del grupo 1, que están parcialmente expuestos, también son parte de las cuentas que son monetarias. Entonces, los que están parcialmente expuestos del grupo 1. ¿Ok? Esos son monetarios. Y los rubros no monetarios resultan ser los rubros no monetarios son los que no están expuestos y aquellos que están parcialmente expuestos del grupo 2. Esa es la composición de lo que vendrían a ser rubros monetarios y no monetarios. Y podemos terminar concluyendo lo siguiente. Si aquí adicionamos una columna, entonces digamos que estos no se ajustan por inflación. ¿Ok? Puede ser que se ajusten por otros aspectos, no, por otros indicadores, como diferencia de cambio o mantenimiento de valor, ¿de acuerdo? Solamente como un corolario, indicar que estos
puede ser que se ajusten. Vamos a tratar de darle otro color a esto porque está muy débil. Bien, entonces decimos, los rubros monetarios son los que están totalmente expuestos. Entonces estamos hablando de todo lo que se encaja, bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y todas las exigibilidades. ¿Ok? Esos son los que están totalmente expuestos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Estos rubros monetarios que además involucran a esos que están parcialmente expuestos del grupo 1, no se ajustan por inflación, ¿sí? Pero puede ser que se ajusten, pero por otros indicadores como diferencias de cambio o mantenimiento de valor, pero no por inflación, ¿ok? No se ajustan por inflación. Y los rubros monetarios serían los que no están expuestos y están parcial, o aquellos que están parcialmente expuestos del grupo 2, ¿sí? Entonces, lo pongamos así, lo pongamos así. Los rubros no monetarios se ajustan por inflación, ¿ok? Porque conservan su valor intrínseco. Ahí estamos hablando de los que no están expuestos, eso quiere decir todas las cuentas del patrimonio y cuentas de resultados y aquellos activos de largo plazo, como por ejemplo el activo fijo o la propiedad, planta y equipo, inventarios, los intangibles, los cargos diferidos, esos se ajustan por inflación. Bien, a ver, hagamos un ejercicio rapidito para ver quiénes más o menos se ubicaron en esta condición. Voy a copiar esto a otra diapositiva. Un segundito, esa. Voy a cambiarle el patrón para que sea más fácil. Bueno, ahora sí. Bien, entonces decíamos, hagamos algunos ejemplos. Si yo tomo en cuenta esto que acabamos de hacer, considerar aquellos rubros que son monetarios y no monetarios, etcétera, ya tienen el dato ahí. Ya tienen el dato. Ok. Ya tienen nuestra guía. Aquí les voy a poner una columna más.
¿Qué pasó? Bien, pongamos algunos casos. A ver, ¿quiénes quieren ganarse nota? Digo, primero voy a ir con algunas cuentas o subcuentas simples y estén atentos porque voy a tratar de ser capcioso también. En el caso de sueldos por pagar, ¿en cuál de estos rubros está? Monetarios, licenciado. Monetarios. ¿Alguien dijo primero? Ok. Alguien dijo primero. Un segundito, voy a habilitar para ver quiénes están hablando. ¿Quién dijo primero? Zapata René Guido. Zapata Cádenas René Guido. Bien. Un ratito, aquí ya voy a... Bien. Entonces tenemos a Guido, que me dice que aquí tengo los sueldos por pagar. ¿Ok? ¿Qué serían? Bien. Por si acaso hay gente que quiere que se le admita, no le voy a admitir, ya les he dicho, cómo es posible que quieran entrar a la clase a las 8 de la mañana, ¿no? Bien, hay 4 personas que quieren, no les voy a admitir entrar más a la clase. Entonces, sueldos por pagar, entonces serían rubros monetarios. Guido, ¿estamos hablando que esos están totalmente expuestos o están parcialmente expuestos del grupo 1? Totalmente expuestos, licenciado. Ok, porque los sueldos por pagar en Bolivia no se pagan pues en moneda extranjera, ¿sí? Se pagan en moneda nacional. Ahora vamos, otra persona. Y la cuenta sueldos No monetarios. es no monetario, porque es una cuenta de, ¿quién dijo? Yo, licenciado, Susana. Susana. gasto sería. Ajá. Susana dices, ese es un gasto. Por lo tanto, siendo un gasto de sueldos, lo voy a además poner así, gasto de sueldos que va al estado de resultados, está ¿en cuál de ellos? ¿En los no expuestos o parcialmente expuestos del grupo 2, Susana? En los no expuestos. En los que no están expuestos, ¿no? No están nada expuestos, que son todas las cuentas de resultados y todas las cuentas de patrimonio. Sigamos. A ver, preguntas relativamente fáciles todavía. Todo lo que hace a marcas de fábrica, ¿dónde estaría? No monetarios, licenciado. Valentina, ¿estás hablando tú o quién es? ¿Quién? Inés Segarra. Ah, Segarra. Ok. Entonces, Inés dice, estamos hablando
Bien, estamos hablando de que esos están dentro del grupo de los... Estos son marcas de fábrica, porque son intangibles. Y los intangibles son, en realidad, activos fijos, ¿no es cierto? Activos fijos intangibles de largo plazo. ¿Ok? Las marcas de fábrica son de ese tipo. A ver, les digo, en bancos, ¿no? Este es un banco, esta es una cuenta, más bien, es una empresa bancaria. Es una empresa bancaria. Y lo que tiene es cartera de créditos. Y son cartera de créditos en moneda extranjera. Rubros monetarios. Dice Humérez, ¿no? Sí. Humérez dice que estos pertenecen a los rubros que son monetarios. Explícame un poquito más, Isela, eso. Bueno, son rubros monetarios, pero por el hecho de que están en moneda extranjera, estos están parcialmente expuestos, ya que se puede ajustar por diferencias de cambio. Y bueno, depende, ¿no? Si cambia la moneda, por ejemplo, del dólar. Y, y eso, licenciado. Ok, entonces estamos hablando de que esos están parcialmente expuestos del grupo 2, o sea, eso corresponden a los no monetarios. ¿Estamos? Ah, no. Dijeron, estos corresponden a los, aquí, a los, esos corresponden a los rubros monetarios, ¿no? No se ajustan por inflación, aunque puede ser que se ajusten por diferencia de cambio, ¿de acuerdo? Por la cláusula que tienen en el contrato. Una cartera de créditos tiene un contrato y los contratos son nominales. Los contratos de cuando ustedes obtienen un crédito del banco les hacen firmar un contrato de crédito. Por lo tanto, son nominales. A ver, para terminar de entender esto, haremos primero todo lo que hace a cargos diferidos. Los cargos diferidos, ¿a cuál de los rubros corresponde? No monetarios, licenciado. Dice Alison Lima. Alison es, ¿no? ¿O quién dijo? Hola. Licenciado, mi compañero lo dijo, pero sí son no monetarios. Mi compañero lo dijo. Pero su compañero no aparece para que le ponga su nota. Zapata Cárdenas, licenciado. Guido, otra vez Guido. Entonces, Guido dice que esos son no monetarios. ¿Por qué son no monetarios, Guido? Porque están expuestos se ajustan por inflación, licenciado. Pero hay algo más en esa línea. A ver, busquen los cuadrantes. Claro que se ajustan por inflación. ¿Y a cuál de los dos rubros corresponden? ¿A los que no están expuestos o a los que están parcialmente expuestos?
A los Parcialmente. que no están Realmente expuestos. expuesto. Los que no están expuestos. Sí. ¿Por qué no estarían expuestos? Porque ¿Cuál? es un gasto, licenciado. Porque es un gasto. Sí. Entonces, esa es la razón, ¿no? Estamos diciendo, los cargos diferidos son parte de los rubros no monetarios, ¿sí? Estos son porque son gastos que por cualquier razón, ¿no? Ejemplo, disposición legal se difiere. ¿Ok? Esa es su característica. ¿De acuerdo? En realidad son gastos. Y las cuentas de gasto, que son rubros no monetarios. Todas las cuentas de patrimonio y cuentas de resultados son no monetarios. A ver, yendo en la misma línea. ¿Sí? Yendo en la misma línea. Los seguros pagados por anticipado, ¿a cuál de los rubros corresponden? Monetarios. No monetarios, licenciado. No Ah. monetarios. Ya tenemos ahí una discrepancia. Unos dicen que son monetarios y otros dicen que son no monetarios. A ver, ¿qué dicen ustedes? Alguien tiene que dilucidar eso. Es un gasto pagado por adelantado, licenciado. Ajá. Eh, Alguien dice, lo que pasa es que esos son gastos pagados por adelantado. ¿Ok? Y si son gastos pagados por adelantado, ¿a cuál de los rubros corresponde? A los no monetarios. No monetarios. Entonces, Alison Lima dice que son no monetarios. Otra vez estoy confundido. A ver, explícame, Damaris Pérez. Sí, licenciado. A ver, Serían no monetarios porque al igual que los cargos diferidos son gastos pagados por adelantado. ajá. Damaris Pérez dice, como son pagos, gastos pagados por adelantado, entonces estos terminan siendo no monetarios. ¿Hay alguien que piensa diferente? Es un activo circulante, Lice. Entonces, Brian Poma dice, no es cierto, dice. Brian dice, no es cierto. Ese es un activo circulante, no es un gasto, es un activo exigible, dice. No es gasto, es un activo exigible. Defínanse. ¿Quién quiere definir? ¿Quién quiere aclararme? Una tercera persona. ¿Quién me aclara? ¿Nadie? Ojo que son notas Es a un los que activo aunque diferido, anticipado. Susi Miranda dice, Miranda, Susi, estoy buscándola en la lista, ahí estamos. Susi, ¿qué decías? Perdón. Como es un pago anticipado, sería un activo diferido. Pero no has resuelto. ¿Es monetario o no monetario? Licenciado, buen día. Es Perdón, ¿no sería monetario porque está a un valor nominal en el contrato? Ajá. Tu compañero dice, ¿quién dijo eso? ¿Lo último?
Sánchez Oblitas, Luis Alberto, licenciado. Sánchez Oblita. Sánchez dijo algo que es fundamental. ¿Sí? Si yo tengo un seguro pagado por anticipado, yo hago un contrato de seguro. Eso es lo que él dice. Y si hago un contrato de seguro, es nominal. Y si es nominal, es una exigibilidad. Y si es una exigibilidad y es nominal, ¿a qué rubro corresponde? Rubro monetario. 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 No confundan, cuidado. Cuando estamos hablando de seguros pagados por anticipado, no es que sea un gasto todavía. Esa es una exigibilidad y además está basado en un contrato. Es una exigibilidad, es un activo todavía, no es un gasto, es un activo. Y es un activo que tiene un contrato, es nominal. Por lo tanto, es un rubro no monetario, monetario, y no se ajusta por inflación. ¿Ok? A ver, en la misma línea. Primero voy a anotar un ratito la participación. Ahora tienen la posibilidad de defender lo que antes dijeron. Bien, digo, y los gastos de organización, que además van en el activo, ¿a qué rubro corresponde? Los gastos de No organización. monetario, licenciado. René Zapata dice que son no monetarios. Explícanos un tanto, Guido. O René. Licenciados, porque es un gasto que ya se ha realizado. Primero que no es una exigibilidad. Eso quiere decir que yo, digamos, he hecho el trámite y ya le he pagado al abogado. ¿No? He ido al notario y ya le he pagado al notario. He ido a Fundempresa y he pagado mis cuotas en Fundempresa. Y todos esos son, en realidad, gastos de organización de la empresa. En síntesis, esos gastos de organización, como su nombre lo indica, son gastos. ¿Ok? Ya son gastos. Ya no, en esencia, no son activos. ¿No? No puedo venderlo, no puedo distribuirlo, ni nada. Simplemente es un gasto que, como decíamos aquí abajo, que por alguna razón se difiere. Las normas internacionales dicen que esos son gastos y punto, deberían ir al estado de resultados. Pero en Bolivia, los gastos de organización, ¿sí? En Bolivia, los gastos de organización son aceptados como activo bajo un decreto supremo 24051, solo para controlar su deducibilidad del impuesto a las utilidades de las empresas. Pero eso no hace de que deje de ser un rubro no monetario. Corresponde a los rubros no monetarios y son simplemente gasto. Y siendo gastos, obviamente, están sujetos al ajuste por inflación. ¿De acuerdo? O sea, se ajustan por inflación. Preguntas.
Preguntas, jóvenes. A ver, ¿no tienen alguna cuentita por ahí que les llame la atención? Licenciado, buenos días. ¿Será que pueda explicar un poquito más sobre los gastos de organización? ¿Por qué llegaría a ser un activo? Ajá. Primero, los gastos de organización, en esencia, son gastos nomás. ¿Ok? Esos gastos de organización deberían ir directo al estado de resultados. Pero, hay una disposición legal en Bolivia que dice que esos gastos de organización los pueden ustedes diferir por 4 años, ¿no? Para el pago del impuesto a las utilidades de las empresas. El decreto supremo es el 24051. Y entonces las empresas, aunque es un gasto, lo único que hacen es controlarlo a través del activo como si fuese un cargo diferido. Entonces, en el fondo, los gastos de organización son cargos diferidos. Y como ahí ustedes ven en rojo, ¿no? En realidad son gastos que por cualquier razón, ¿no? Disposición legal, se difieren. En realidad, ya son gastos. Eso es lo que significa. Son gastos, deberían ir al estado de resultados. Y si deberían estar en el estado de resultados, entonces son de los rubros no monetarios. ¿Ok? Está bien, licenciado, gracias. Más preguntas. Licenciado, Sí. en el caso del derecho de llave, A ver, el derecho de llave. Haremos que otro de sus compañeros le responda. ¿Qué dicen respecto al derecho de llave? ¿Alguien quiere responderle a su compañera? Si no, yo voy a responder, claro. Sería un rubro monetario porque pertenece a la parte de activo fijo intangible. ¿Algo así? Entonces, tú Un dices, rubro, sería sí, un rubro monetario. Porque monetario. sí, Adriana dice, Adriana Tito o Patio. Patiño, licenciado. Perdón, va a disculpar. Dice Patio, ¿no? Sí, ahorita Ok. lo Sí, porque necesito identificarte para calificarte. Sí, Patiño. Lo cual no significa que esté bien lo que has dicho. Hay alguien que quiere contradecir porque su compañera dice que son rubros no monetarios. Derecho de llave. Licenciado, sería rubros monetarios porque se queda un contrato y en el contrato acuerdan cuánto va a costar, digamos, la casa y como le entrega la llave ya con el valor nominal en eso, licenciado. Ajá. Entonces, tenemos que partir un poquito más atrás. ¿Qué es un derecho de llave? ¿Cómo también se la conoce? Como marcas de fábrica, licenciado. En realidad no es una marca de fábrica. Estamos hablando, es un goodwill. Es un goodwill, ¿no? Claro, que pertenece a la misma familia de las marcas de fábrica. En síntesis, ¿qué cosa es? Un
Es un activo intangible. Fábrica es un Intangible. intangible. Ok. Los derechos de llave, o también llamados goodwill, ¿ok? Son intangibles. Son activos intangibles, ¿ok? Son activos intangibles. Y si son activos intangibles, ¿a qué rubros corresponden? Rubros no monetarios. A los rubros no monetarios. Se ajustan. No es que no se tiene el derecho. Simplemente es algo que se gastó. Ya se pagó. Es una especie de activo fijo, ¿no? De largo plazo. Más preguntas. Bien, entonces ya estando claro, ahora entramos a lo siguiente, ¿no? Eso es lo que teníamos, ¿no? Al final hemos llegado a esta situación. De principio, estos que no se ajustan, estos que se ajustan. Ahora, eso era con relación a los principales efectos de la empresa en la situación financiera. ¿Qué pasa cuando hay inflación? Y eso lo tienen que saber ustedes gerencialmente sobre las operaciones. ¿Qué es lo que pasa? En el común de las personas, en el común de las empresas, cuando hay inflación, la gente entonces trata de no tener dinero en efectivo. ¿Ok? Porque el tener dinero en efectivo, al no poderse hacer el ajuste por inflación, se pierde, porque es nominal. Por lo tanto, se pierde por inflación. ¿Ok? Lo segundo es que las empresas cambian su parecer con relación a las políticas de colocaciones, de créditos. ¿De acuerdo? Entonces dice, ¿voy a dar al crédito? No, si doy al crédito voy a perder, ¿no? Yo tengo cuentas por cobrar, van a ser monetarias, por lo tanto voy a perder por inflación. Bien, entonces cambia el concepto de la política de colocaciones. ¿Sí? Eso es. Las personas, las empresas cambian en su forma de pensar con relación a eso. Lo que tratan es de mantener ciertos activos temporarios que por lo menos estén protegidos de alguna manera. Por ejemplo, inversiones temporarias. Si yo hago inversiones, compro acciones, etcétera, por lo menos va a estar cubierto con la rentabilidad y no voy a estar perdiendo por inflación, o si pierdo por inflación voy a poder compensar con las tasas de interés o con los intereses. Eso, así reaccionan las empresas. Lo otro es que se fijan otros tipos de precios de venta. A veces los precios de venta más bien están indexados al dólar. Entonces, en las vitrinas, cuando hay inflación, en las vitrinas ustedes ven y el precio que está puesto ahí en la vitrina, en el mercado, en las vitrinas, están precios en dólares. Eso es cuando hay mucha inflación. Entonces, no quieren poner precios en moneda nacional, ponen precios en dólares. La fijación de precios es en función del costo de reposición.
Entonces ellos dicen, ¿qué pasa si yo ahorita tengo algún bien que he comprado a 100 bolivianos? ¿Cuánto me costará reponer ahora que hay una inflación? Entonces averigua el precio en el mercado y dice, en el mercado está ahorita 150. Entonces yo no puedo vender pues a 130, tengo que vender por encima de 150 si es lo que a mí me va a costar después. Entonces, siempre se fijan en función de los precios de reposición. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esas operaciones de crédito? Entonces, uno pone, cuando da uno al crédito, dice, si te vendo al crédito, no te voy a vender en 100. Sabiendo que el banco está cobrando una tasa de interés del 10%, entonces te puedo dar, por decir, en 110. Pero hay una inflación del 5% adicional, entonces te puedo dar en 115. Entonces hay no solamente un componente de interés, sino también hay un componente de inflación. Hay dos componentes, ¿de acuerdo? Por una parte el interés y por otra parte esto que es la inflación. Sigamos. Cuando hay inflación, las empresas tratan de tener activos físicos. Compran terrenos, compran más inventarios, materia prima, etcétera, que por lo menos sabemos nosotros que pertenecen a los grupos de parcialmente expuestos. Algo, no van a perder todo por inflación, algo perderán, pero no van a perder todo. Lo peor sería tener todo en moneda nacional. Entonces, lo otro es, ¿y cómo se determinan las tasas de interés? Entonces, uno pensaría y dice, a ver, si yo tengo, es una pregunta, si la venta del producto al contado, ok, es de bolivianos 100 al contado, ¿qué pasó? Bien. Si el producto lo voy a vender al contado en bolivianos 100, y si viene un cliente y me dice, dame pues al crédito, la pregunta es, ¿en cuánto le voy a dar al crédito? ¿Ok? Sabiendo que, sí, al crédito, sabiendo que el interés bancario es de 10% y la inflación es de 5%. Entonces, ¿cuál sería la respuesta lógica según ustedes? ¿Cuánto sería el precio al crédito? Si al contado es de 100, al crédito, ¿cuánto sería el precio? 115. Su compañera dice, la respuesta lógica es de bolivianos 115. Pero también les voy a decir, lo voy a poner por escrito, ese es un error. ¿Ok? Ese es un error. ¿Por qué?
Porque la fijación de precios siempre es una fijación de precios ponderada. Entonces, la respuesta es aparentemente 100 más 10%, etcétera. Poner aquí 115, eso es un error. Porque lo correcto es ponderar. Entonces, ¿qué significa ponderar? Es tomar en cuenta la inflación, primero, tomar en cuenta el 100% en valores absolutos más una tasa de interés y todo eso ponderado por el 100% más una tasa de inflación, T. Eso es lo correcto, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces, ambos se ponderan, lo cual significaría, para lo que estamos pensando, es hacer lo siguiente. Tomar el 100% y decir más una tasa de inflación del 5%, en este caso, en valores absolutos sería 0,05, ponderado por el 100% más una tasa de interés del 10%, lo cual significa que en valores absolutos es 0,1. Entonces, si hacemos la multiplicación de esto, ¿cómo termina siendo? Entonces, esto es igual, eso es igual a 1,05 multiplicado por 1,1. Eso es igual ¿a cuánto? Díganme ustedes. ¿Alguien que... 1.16. Sí. 1,16. Un poquito más, de más decimales. 15,5. 15,5. Eso es. Eso quiere decir que no había sido, ¿se dan cuenta? 115. Por lo tanto, el precio al contado es de, perdón, el precio al crédito es de cuánto, según lo que acabamos de sacar. Aquí está. Los 100 multiplicado por estas condiciones, entonces es el 100 más esta ponderación. Eso quiere decir que el precio, este precio no es de 115, sino el precio correcto, caramba, el precio correcto es de 115,50. ¿Entendieron? No es el precio no es 115, es 115,50. No, pareciera que es un importe menor. Piensen en las grandes empresas. Ya no vamos a hablar de que se vendió al contado 100, sino 100 millones, ¿no? En cifras mayores,
los efectos son materiales. ¿Ok? En cifras mayores los efectos son materiales, ¿no? Eso quiere decir que en, por ejemplo, bolivianos, 100 millones, ¿sí? El error sería tratar de tomar estos 115, ¿sí? El error sería tomar esto en 115. Se vienen a robar al banco 1.000 bolivianos. 115, ¿no ve? Ese es el error. ¿Cuántos son los CEPs? Deberían haber tomado? ¿A cuánto tienen que ser? Pues no le voy a preguntar ahorita. Porque la compu tampoco compra 4.000, menos que quiera. Y ahora, ¿qué hacemos con los compañeros que están hablando? No sé, a ver, pregúntale, vos estás chateando. Ay, María Patsy Mercedes, la vamos a silenciar. Ok, ya la vamos a silenciar. Entonces, sería un error, sería un grave error que se fijen un precio de venta al crédito en 115. Eso sería un grave error. ¿De acuerdo? Esto sería incorrecto. Si hacen eso, esta empresa estaría perdiendo, ¿no? La pérdida sería la pérdida por fijar mal el precio de venta. ¿Cuánto sería la pérdida, díganme ustedes, en esa empresa? 500.000. 500.000 de pérdida. ¿Ok? Entonces sería bolivianos 500.000. ¿Se dan cuenta, no? Y así podemos ver, dependiendo del tipo de empresas, pueden haber hasta millones de pérdidas. Bien. Grover, estás con tu micrófono abierto. Grover Hinojosa. Bien, vamos. Preguntas. Bien. Finalmente, eso es lo que ocurre, esto es lo que aquí les estoy poniendo, esto es lo que ocurre, esto les he relatado hace un ratito. Esto es lo que acabo de relatarles. ¿Sí? Mucho cuidado con la determinación de las tasas de interés y los precios. Claro está que ahorita en Bolivia la inflación es baja, muy baja, y por lo tanto no vamos a especular mucho, ¿no? Pero mucho cuidado si hubiera en otro momento una fuerte inflación, una alta inflación, y en ese caso sí, los montos de pérdidas son muy grandes. ¿Sí? Bien. Entonces esto ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué hacen normalmente las empresas? El principal impacto en épocas inflacionarias es esto. Nunca se olviden de esta situación. Profesionales se olvidan y después se están confundiendo. La unidad de medida es la que deja de ser homogénea. ¿Recuerdan, no? ¿Qué significa homogéneo y no homogéneo? Lo que hemos visto al principio, cuando aquí decíamos, ¿no? La unidad de medida es la que está afectada. Por lo tanto, no se les ocurra sumar zanahorias más rabanitos más tomates. ¿Ok? No se les ocurra sumar metros más litros más kilómetros más pulgadas. Todos deben ser convertidos a la misma unidad de medida. De eso está hablando aquí
en esta diapositiva, dice. El principal impacto de la inflación es que la unidad de medida deja de ser homogénea. Y la consecuencia es que los saldos de los estados financieros ya no tienen validez. No se pueden hacer comparaciones. Los rubros están expresados en moneda del pasado. No se computa el ajuste por inflación, la pérdida o ganancia por inflación. Toda la comparabilidad ya no es correcta, ¿sí? Ya no se puede hacer análisis horizontales, verticales, etcétera, en las empresas. Entonces, esa distorsión hay que corregirla. Hay distorsión incluida en el estado de flujos de efectivo. Todas esas distorsiones deben ser corregidas. Ahora hay muchas pues soluciones. Hay unas soluciones que son integrales y hay ciertas soluciones que no son integrales. O sea, hay soluciones integrales y soluciones no integrales. Yo les había contado al principio que en el año 1971, frente a esa situación, el gobierno del señor Banzer lo que hizo es un revalúo técnico. Eso significa que se hacen ajustes parciales. No solo él lo hizo también la señora Lidia Gayler en el año 79. No solamente lo hizo la señora Lidia Gayler, también lo hizo el señor García Mesa en el año 80. No solamente lo hizo García Mesa, el 85 también lo hizo el señor Víctor Paz Estensoro. Entonces, y la idea en la contabilidad no es pues hacer ajustes no integrales, pero algunas empresas sí lo hacen, ¿sí? Estos revaluos técnicos son comunes, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas empresas que hacen capitalizaciones de diferencias de cambio, que es una alternativa también. Otros aplican el método LIFO. El LIFO es destructor, ¿no? El método Webs, también conocido. Ese es destructor. ¿Por qué? Mientras corriges los inventarios, estás destrozando el costo de ventas, ¿sí? Esto es peor todavía, que la evaluación salga al costo de ventas, a valores corrientes, y lo que está en activo se queda subvaluado, ¿sí? Algunos tratan de activar los gastos financieros. Y bueno, en todo caso, lo más correcto sería hacer un ajuste integral, ¿sí? Un ajuste integral. Pero no con conversión a moneda extranjera, sino en función de ajustes por índices de precios al consumidor. A eso se llama ajuste por inflación. Entonces, para eso, en realidad, lo más importante es que hay tres cuestiones clave que hacen que con base en eso se puedan hacer todos los modelos contables. Entonces aquí voy a anotar y voy a decir, ahora lo que corresponde para nosotros es pensar en que a partir de ahora, dado que se presentan esas situaciones, hay muchas alternativas para los países. Y lo que ustedes deben conocer es que frente a esas situaciones hay muchos modelos contables basados en las tres cuestiones fundamentales de la contabilidad. Sí, entonces, a partir de ahora vamos a hablar de los modelos contables, de estos modelos contables, y que están basados, como decía, o le llamemos
las cuestiones fundamentales de la contabilidad. ¿Sí? ¿Qué hacen los modelos contables? ¿Cuáles son esas cuestiones claves? Esas cuestiones fundamentales de la contabilidad son tres. Uno, aquí lo que normalmente se afecta es la unidad de medida, que debería tratar de que ésta sea uniforme. Voy a tratar de poner un gráfico para que sea bonito. Voy a insertar un gráfico de aquí con unos... Licenciado, licenciado, perdón que le moleste. No sé si podríamos tal vez continuarlo el día jueves directamente. Eso es que ya nos han enviado el enlace de la otra materia que creo que muchos estamos en eso, por favor. No hay problema. En todo caso, simplemente les voy a enunciar la unidad de medida, ¿sí? Los criterios de medición y el capital a mantener. Los dejo con eso. Con eso vamos a armar todos los modelos contables que existen en el mundo. Bien, nos vemos el día jueves. Muchas gracias, licenciado. Que estén bien.